Candidata, candidatos, señor presidente, señorías, gente que nos está viendo o escuchando desde sus casas. Es para mí un honor estar hoy aquí como parlamentaria en la Cámara que representa a todas las asturianas. Y puesto que es esta mi primera intervención, no me gustaría perder la ocasión de presentarme. Me llamo Lucía Montejo, vivo en Corbera y tengo 30 años. Soy la menor de una familia humilde de 7 hermanos. De una familia humilde con una madre viuda que luchó siempre sola ante la adversidad. Una familia de esas que jamás vivió por encima de sus posibilidades y que tras toda una vida trabajando ha acumulado únicamente décadas de dignidad a sus espaldas. Cuando yo nací, en 1984, Mercedes Fernández tenía 23 años y ya era concejala en el Ayuntamiento de Gijón. En 1990 empecé la educación primaria y en ese mismo curso Javier Fernández era nombrado director regional de Minas y Energía. En ese mismo curso académico que, como sabe, comienza un año y termina el siguiente. Tan solo 6 años después llegó una segunda coincidencia. El mismo año en que terminaba la EGB y pasaba al instituto para comenzar la educación secundaria, usted, señor Fernández, daba el salto al Congreso de los Diputados, obteniendo un escaño en las elecciones generales del año 96. Allí coincidió con Mercedes Fernández, que lo había dado algún tiempo antes. Y todavía otro hito más. Al tiempo que con 17 años comenzaba mi andadura laboral con mi primer trabajo, con 17 años, el presidente en funciones, Javier Fernández, era designado senador, cargo que llegó a compatibilizar con el de diputado autonómico. Y Mercedes Fernández continuaba sumando años en política como delegada de Gobierno y síndica de cuentas. Ayer, en su discurso, la candidata del Partido Popular aludía a la necesidad de una ley que estableciera una limitación de mandatos. Aplaudimos la propuesta, pero necesitaríamos que nos aclarara, antes de apoyar tal iniciativa y a la luz de su amplia trayectoria, si se refería a 8 años u 8 mandatos. Suman ustedes, entre los dos, más de 55 años en política. Yo, apenas 2 semanas. Me quedan más de 1.600 para acumular tantas como alguno de ustedes. Me disculpo, por tanto, por esa inexperiencia a la que tanto aluden, pero confío en poder cambiar las cosas para que siempre haya en esta Cámara alguien nuevo en política. Es una pena haber tenido que esperar casi 2 meses para poder tener un debate público con sus señorías. La ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas de cada grupo durante la campaña y no cuando la gente ya ha votado. Los que hoy se presentan ante nosotros con programas políticos en los que a cada párrafo se lee transparencia y regeneración democrática son los mismos que en campaña nos han negado un debate cuando todos los demás, nosotros, Izquierda Unida, Foro y Ciudadanos, les pedíamos un debate que hubiera servido para buscar esos puntos de encuentro que ahora, señor Fernández, usted nos reclama. Podríamos haber comparado nuestras propuestas programáticas y dibujar sobre ellas el contorno de un gobierno de cambio. Siempre dijimos que nuestra intención era devolver la soberanía a las instituciones y poner a la gente en el primer plano de la política. Y que para ello estaríamos dispuestos a llegar a acuerdos con todas aquellas fuerzas, y repito, todas aquellas que apostasen decididamente por el cambio. A pesar de nuestras evidentes discrepancias, siempre hemos tendido puentes con el PSOE. En Podemos hemos alcanzado acuerdos con agrupaciones socialistas en base al diálogo, a la generosidad y especialmente al compromiso en la lucha contra la corrupción. Así ha sucedido en Oviedo con Venceslao y así ha sucedido en Llanera o Villaviciosa, donde también les hemos dado nuestro apoyo. Lamentamos, sin embargo, que el PSOE de Ibias prefiriese pactar con Foro para impedir el gobierno de la candidatura de Unidad Popular Nos por Ibias. Aún así, quiero que sepa que su partido siempre encontrará en Podemos una mano tendida. Nuestras discrepancias no pueden ser obstáculo para el diálogo y el entendimiento. Si esta Cámara elige a Emilio León como presidente del Principado, todos los grupos encontrarán en Podemos voluntad de diálogo y, por supuesto, los socialistas de corazón merecerán siempre todo nuestro respeto. Con ellos no solo estamos dispuestos a hablar, también estamos dispuestos a trabajar codo con codo y día tras día por sacar adelante este país. Precisamente por esta voluntad de entendimiento, lamentamos que hayan incumplido ustedes gran parte de su programa de 2012.
Muchas de las medidas que planteaba la FSA en ese programa nos resultan interesantes. Algunas las consideramos muy necesarias, de hecho, y en conjunto podrían haber supuesto una base sólida sobre la que negociar un programa de gobierno. Cuando usted se presentó ante esta Cámara en 2012 pidiendo su confianza para gobernar Asturias, adquirió una serie de compromisos que deben ser evaluados. Obtuvo esa confianza y ha gobernado nuestra comunidad autónoma durante los últimos 3 años. Bien, 3 años después, señor Fernández, la mayoría de estos compromisos han sido incumplidos. Con su permiso se los voy a recordar. 1. Plan de modernización de la Administración. 2. Ley de transparencia y acceso a la información. 3. Ley de buen gobierno y la buena administración. 4. Ley de salud y ordenación de los recursos sanitarios. 5. Ley de educación. 6. Ley de la Universidad Asturiana. 7. Fomento de la conciliación. 8. Pacto demográfico. 9. Revisión de la Ley de coordinación y ordenación territorial. 10. Ley de movilidad sostenible. 11. Refuerzo de la Ley de Intervención General y Sindicatura de Cuentas. 12. Libro Verde de la Participación Ciudadana. 13. Sistema de Integración Pública. 14. Plan de Impulso a la Competitividad Agraria y Ganadera. 15. Agencia Asturiana por el Empleo. Etcétera, etcétera. Lamentamos también no haber percibido en su administración, señor Fernández, una voluntad inequívoca de perseguir la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Nos parece evidente que casos de corrupción tan inmensos como el de Villa o el del Musel no pueden despacharse únicamente apartando a una persona o poniéndose de lado. La corrupción está destruyendo la vida económica de nuestra tierra y no hemos percibido que la FSA dedique todos sus esfuerzos a terminar con esta lacra. Dijo usted en su discurso: solo merecen mi crítica quienes inician la legislatura predispuestos al bloqueo o están más ocupados en aplacar el ansia electoral de su líder nacional que en afrontar los problemas de Asturias. Señorías, el PP y el PSOE llevan 4 años trasladando a Asturias los desafortunados proyectos que impulsaron sus partidos a nivel estatal. ¿O acaso su pacto para reformar el artículo 135 de la Constitución y anteponer el pago de la deuda no ha hecho estragos en los servicios básicos de las comunidades autónomas, incluidas sanidad y educación? ¿Acaso su rescate bancario no es la causa de que no se rescate a la ciudadanía? Señorías, el único bloqueo que hasta la fecha ha habido en esta Cámara a lo largo de esta legislatura ha sido contra la bajada de las retribuciones de los parlamentarios, de los asesores y de las asignaciones a los grupos parlamentarios. Ese es, a día de hoy, el único bloqueo que ha habido en esta Cámara. Dicen que entre sus prioridades se encuentra la lucha contra la corrupción. No estamos seguros de que sea así, aunque les concedemos que lo repitan a menudo, tanto unos como otros. El PSOE nos decía en su programa de 2012 que Asturias seguirá siendo una de las pocas comunidades autónomas a salvo de la corrupción y el fraude. 3 años después, somos la 4ª comunidad autónoma con mayores niveles de corrupción del Estado. Señor Fernández, usted ha dicho que en Asturias no existe una podredumbre sistémica infiltrada hasta el tuétano de las instituciones. Y repito, en Asturias no existe una podredumbre sistémica infiltrada hasta el tuétano de las instituciones y que se necesita coraje. Es probable que los términos resulten gruesos, pero quizá haya descrito usted, para su pesar y sobre todo para el pesar de todos los asturianos, la realidad de la vida pública asturiana, o al menos de una parte muy importante de ella. Según la Oficina Europea de Lucha Antifraude, los sobrecostes del Musel son fraudulentos y, como bien sabe usted, en el Consejo de Administración se encontraba parte de la plana mayor de la clase política, sindical y empresarial del momento. La corrupción relacionada con los fondos mineros no cogió a nadie por sorpresa y las denuncias involucrando al geriátrico del Montepío de la Minería habían saltado a los medios de comunicación con bastante frecuencia. El caso Marea implicó también a varias administraciones de todos los colores. Señor Fernández, usted fue director de Minas, consejero de Industria, secretario general del PSOE y presidente de Asturias. Ha tenido usted un papel muy relevante en la vida política asturiana y, del mismo modo que se le debe alabar por sus aciertos, debe usted admitir algún grado de responsabilidad, al menos política, por sus errores. Ambos partidos nos han hablado con tanto entusiasmo de la necesidad de incrementar la transparencia y la participación que por un momento hemos pensado en votarles. Pero nos hemos acordado de un consejo que usted tuvo bien a darnos, señor Fernández. No hay que confundir gestión con expectación.
Tiene usted razón y a buen seguro que todos los grupos deberíamos tomar nota, pero eso incluye también el suyo propio. El PSOE ofreció en su programa de 2012 un libro verde de la participación, que en el programa de 2015 era ya un libro blanco de la participación. Creemos que probablemente no haya sido por el uso, pero parece que el libro se destiñó. A día de hoy se ha convertido en un plan estratégico 2015-2019. Ahora prometen reducir a la mitad las firmas necesarias para promover una iniciativa popular y fortalecer la Comisión de Peticiones de la Junta General. Pero alguna responsabilidad, creemos, que tendrán después de asumir que tras 30 años de gestión, las iniciativas populares no están en el centro de la vida política asturiana, y eso sigue siendo así. La Comisión sigue sin estar fortalecida, y eso también es responsabilidad suya. En 2012 también propusieron desarrollar la Administración electrónica como instrumento clave para la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información. A día de hoy aún no existe ni un solo proceso gestionado íntegramente de forma electrónica. En el mismo programa socialista de 2012 figuraba el compromiso de elaborar una ley de acceso electrónico a la Administración del Principado que recogiera los derechos de los ciudadanos y empresas en el uso de los medios electrónicos. Esa propuesta incumplida ya no figura en el programa de 2015. Quizá porque el Gobierno autonómico no se ve ya ni siquiera capaz de cumplir con la normativa estatal de acceso electrónico. Durante estos años de crisis, las clases populares han sido las que más han sufrido los recortes en las políticas del buen vivir. Sabemos que las sensibilidades sociales del Partido Popular y del Partido Socialista transcurren por caminos diferentes, pero desgraciadamente desde que se encontraron en la reforma del artículo 135 de la Constitución, la ciudadanía vemos acumularse incumplimientos en las promesas electorales relativas a los servicios sociales en uno y otro partido. Usted, señor Fernández, propuso en 2012 promover servicios públicos del bienestar partiendo de la premisa de universalidad y procurando la equidad en el acceso, tanto social como territorial. Actualmente las listas de espera para acceder a una residencia pública de mayores superan a las 1.000 personas. La red básica de servicios sociales, por su parte, está saturada y carece de los profesionales necesarios para dar respuesta al incremento de la demanda de atención social, tan necesaria en estos tiempos. El PSOE también planteó en 2012 crear un nuevo marco para el desarrollo de políticas públicas pro inclusión, pero se han mantenido las líneas de subvenciones nominativas de los años anteriores. Se han consolidado como subvenciones nominativas, de hecho, es decir, aquellas de adjudicación directa sin concurrencia, programas que se venían desarrollando mediante convenios de colaboración que devinieron inaplicables por las normativas generales de contratos públicos y de subvenciones. Estamos repasando los incumplimientos de su programa de 2012, porque nos hubiera gustado ver en acción muchas de las medidas que ustedes proponían. Aunque tenemos muchas reticencias en cuanto a su contenido, su compromiso con una nueva ley de servicios sociales, por ejemplo, creemos que acertaba plenamente en el análisis de las necesidades asturianas. Esa ley habría regulado el acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo, definiendo así las condiciones y requisitos para recibir las prestaciones en el catálogo de prestaciones sociales. Lamentamos profundamente que una ley con un contenido, creemos, mejorable, no haya llegado a aplicarse. Ayer dijo usted que el estado de bienestar es el mejor sistema de rescate ciudadano. Suscribimos su idea, señor Fernández. Como ve, estamos de acuerdo con ustedes en algunos puntos, quizá más de los que a ustedes les gustarían. Pero el rescate ciudadano es necesario precisamente porque el estado de bienestar ha sufrido tantos recortes que ya no es capaz de proteger a todos los ciudadanos. Nos habla usted del salario social, pero hay personas que han esperado más de 1 año y medio para que les fuera concedido en esta legislatura. ¿Se imagina usted esperar 1 año y medio para cobrar su asignación como diputado? Quizá no le supusiera tantos problemas porque en todo este tiempo de vida política haya tenido tiempo para ahorrar, algo que la inmensa mayoría de las familias no pueden hacer. Últimamente parece que el señor y la señora Fernández coinciden en la reforma del impuesto sobre sucesiones. Ambos sugieren que debería resultar más progresivo y menos lesivo en familias con bases imponibles bajas. Si coinciden en ello, ¿por qué no lo aprobaron en los últimos años? Al PP parece urgirle repetidamente la defensa de la clase media, quizá orientados por la inminencia de las elecciones generales. El PSOE, por su parte, se comporta como si no hubiera gobernado Asturias durante las últimas décadas y no hubiera tenido la oportunidad de modificar a su gusto este y otros impuestos.
Parece un caso de postureo, señor Fernández, de esos que a usted tanto le gusta invocar respecto a otras fuerzas políticas. Cuando en su repaso por la política de promoción empresarial pasó usted de puntillas sobre el IDEPA, Asturgar o la Sociedad Regional de Promoción, algunos de los emprendedores que simpatizan con Podemos nos escribieron para recordarnos que se trata de los casos más representativos de chiringuitos asturianos. No reproduciremos sus palabras exactas porque los términos podrían resultar inapropiados, pero parece claro que el Gobierno asturiano tiene un problema de clientelismo. Parte de la estructura empresarial vinculada con la Administración asturiana está quejada de opacidad e ineficiencia, y es probable que haga falta un Gobierno libre de cargas para solucionarlo. De lo contrario, tal vez termine siendo la Fiscalía quien haga el trabajo. En abril de este año, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias por prevaricación y nombramientos ilegales a Asturex, Valnalón, Fucomi, Hitpasa, Fundación Asturiana de la Energía, Sociedad Regional de Promoción, Inspección Técnica de Vehículos, Vipasa, Albancia, Fasad y así hasta 19 entidades públicas investigadas por presuntas graves irregularidades. En su discurso presumió usted de su buena gestión de Gobierno y ha destacado con especial orgullo el dato del endeudamiento público de nuestra comunidad, equivalente al 16,8% de nuestro PIB, unos 3.600 millones de euros. Quisiéramos recordar aquí un dato que usted daba ante esta misma Cámara en su discurso de investidura el 22 de mayo de 2012, cuando afirmaba que la deuda pública era equivalente al 9,1% del PIB. Sus señorías entenderán que no podemos compartir en absoluto. Compartimos con el señor Fernández su entusiasmo ante un incremento de la deuda pública equivalente al 7,7% del PIB en solo 3 años. Para situarnos en el contexto adecuado, se puede afirmar que con el Gobierno de la FSA, y siempre según los propios datos de los discursos del propio señor Fernández en este mismo lugar, en esta misma Cámara. ¿Quería comentar algo? Gracias. Gracias. Para situarnos en el contexto adecuado, se puede afirmar que con el Gobierno de la FSA el endeudamiento de nuestra Administración ha crecido a un ritmo superior al 1.000.000 de euros diarios. Más de 1 millón al día durante los aproximadamente 1.125 días de su presidencia. Es un aumento insostenible que compromete gravemente la estabilidad futura de las finanzas públicas asturianas y que representa una carga financiera de 478 millones de euros, rondando el 12,5% del presupuesto total. No nos parece ejemplo de buena gestión, señor Fernández, y mucho menos para sentirse orgullosos de ello. Habla de la creación de una ventanilla única para coordinar las acciones de I+D+I y exprimir al máximo las posibilidades que ofrecen los fondos europeos. Pero nosotros queremos hablar antes de un modelo de innovación y apoyo al I+D+I obsoleto, que adolece de los más elementales criterios de eficacia, sin participación ciudadana ni de empresas expertas, ni participación activa de los agentes sociales, totalmente jerarquizado, sin los recursos humanos adecuados, sin criterios de evaluación, sin medición de resultados, que no crea sinergias y con oscurantismo en el planteamiento y en la toma de decisiones. Un modelo, por otro lado, consecuencia razonable de un esquema jerárquico más propio de los años 80. Se pide a las empresas innovar, se pide que planteen alternativas en sus modelos de gestión con el fin de mejorar la calidad, aumentar la competitividad y transformarse en organizaciones más flexibles y abiertas a nuevas oportunidades. Pero el modelo de innovación de la Administración, junto con sus instrumentos, están totalmente desfasados y desalineados con cualquier tendencia. Un ejemplo es la compra pública innovadora, un recurso que en Asturias ni siquiera existe. ¿Por qué no habla del desplome en la inversión del sector público y privado en Asturias en I+D+I de más de 311 millones de euros, aproximadamente 136, lo que supone más de un 56%, entre los años 2006 y 2013, o de la reducción del número de empresas innovadoras de 748 en 2008 a 631 en 2013, o del descenso en el mismo periodo de un 5,7% en el número de trabajadores y de un 8,4% en el número de investigadores, mientras que comunidades como el País Vasco, Baleares, Andalucía o La Rioja incluso aumentaban la cifra. Usted mencionaba ayer la estrategia de especialización inteligente, que efectivamente supone una obligación y, sobre todo, una oportunidad para nutrir a Asturias de fondos europeos en esta materia.
Dicha estrategia se refiere a la focalización productiva y empresarial en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el contexto global. Pero requiere también alternativas estratégicas inteligentes y, sobre todo, formulación de propuestas políticas basadas en la evidencia. Pues bien, nosotros consideramos que el Plan de Asturias se puede calificar como nulo, ya que ha supuesto un mero trámite administrativo para pasar el corte y acceder a una parte de fondos que no todos a los que podríamos tener derecho. Ni siquiera hemos pasado la evaluación previa, solicitando la Comisión Europea información adicional, ya que en caso contrario perderíamos el derecho a estos fondos, poniendo de manifiesto algunas deficiencias y dudas que parecen de sobra conocidas en Bruselas. En sus conclusiones hacen hasta una veintena de recomendaciones que no se han tenido en cuenta y que constatan la incapacidad de plantear un proyecto serio y alineado con su objetivo, con el consiguiente riesgo de perder los fondos de cohesión a los que Asturias tendría derecho. Queremos destacar el uso por parte de la Comisión del término sospechosos habituales para referirse a las empresas innovadoras contactadas en nuestra comunidad autónoma. Este término, expresado así en un documento oficial, no solo nos resulta sorprendente, sino también preocupante. Sospechosos habituales. Constata que no es posible crear planes donde solo algunas empresas elegidas tienen derecho a opinar en materia de innovación y que el enfoque, desde luego, es absolutamente incorrecto. Esta incapacidad en materia de innovación se puede extender a nuestros planes locales, que no dejan de ser un cúmulo de acciones separadas que parecen beneficiar a unos pocos. Un ejemplo claro es el convenio firmado en mayo de 2014 con ArcelorMittal por 40 millones de euros, al 50%, para impulsar la I+D como empresa tractora, alterando los fines presupuestarios de impulso de la innovación, ya que el convenio no es público y no se conocen ni el alcance ni las condiciones. No se establecen mecanismos para cuantificar el efecto tractor sobre el tejido asturiano y no se miden resultados ni existe ningún tipo de estrategia al respecto. Por otro lado, Asturias dispone de una red de centros tecnológicos donde las empresas que constituyen los órganos directivos de sus fundaciones han encontrado en la debilidad y en la falta de criterio del Gobierno un campo abonado para utilizar dichos centros en su propio beneficio, sin que nadie se haya preocupado realmente por el impacto socioeconómico que tienen realmente esas ayudas. Algunas de estas fundaciones son, desgraciadamente, ejemplos de ineficacia en la gestión, tanto de los recursos humanos como de los recursos materiales, manteniendo infraestructuras millonarias inutilizadas debido a una falta total de visión a medio y largo plazo por parte de sus direcciones. El Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo han protagonizado en estos años algunos de los episodios de enfrentamiento y desafección más evidentes de todos los tiempos. Su Gobierno ha despreciado sistemáticamente la importancia y el papel que la universidad debe jugar en una sociedad de conocimiento, y lo ha hecho separando presupuestariamente las partidas económicas destinadas a la investigación y al desarrollo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, concentrando todos los recursos económicos en el área de economía, dicho sea de paso, dirigida por personas que no tienen precisamente mucho aprecio a los investigadores, mientras que consideran que las empresas son las que realmente convierten estos fondos en puestos de trabajo y progreso. Esa falta de visión nos está llevando a ocupar el vagón de cola en todos los informes que tratan de evaluar la capacidad innovadora de Asturias. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el azote de la crisis, el problema de los desahucios en nuestro territorio ha llegado a límites que ningún Gobierno debería permitir. Las nefastas políticas en materia de vivienda aplicadas por el Gobierno de España no han recibido contestación alguna en nuestra tierra. Les recordamos, como ya dijimos ayer, que en Asturias se siguen produciendo casi 4 desahucios diarios, un total de 336 en el primer trimestre de este año, 336 en el primer trimestre de 2015. Esto podría solucionarse rápidamente, tan solo adoptando algunas de las medidas que nosotros incluimos en nuestro programa o llevando a cabo su propia propuesta de 2012, de estimular la incorporación al mercado de alquiler de viviendas vacías, ofreciendo un servicio de gestión mediadora entre dueño y arrendatario. Asturias es un territorio complejo. Nuestra riqueza natural y paisajística nos convierte en un reto para las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio. Por ello necesitamos planes integrales que piensen cómo queremos que sea la Asturias de 2030.
Y, por desgracia, son muchas las propuestas sobre esta materia que se acumulan en los cajones de su grupo parlamentario sin llegar a ver la luz. La ordenación del territorio tiene que ir necesariamente ligada a la defensa del medio ambiente. Por eso mismo nos hubiese gustado ver aprobadas las leyes de sostenibilidad y protección ambiental y del agua, así como los planes de acción de cambio climático y energía renovable y de gestión y utilización del agua, pero que, como otras tantas, se quedaron en el tintero. Se lo vamos a decir claro, la incineradora de Serín es un despropósito económico y medioambiental que supone un grave problema de salud pública. Nos asombran las proclamas del PP y del PSOE en materia de calidad del aire. No quieren contaminación atmosférica y apuestan, sin embargo, por la incineración. Una vez más, se lo repetimos, señorías. Solo para tener mirada larga, visión de futuro y trabajar por la sostenibilidad de este pequeño país, contarán ustedes con nuestro apoyo. Asturias es rural. Necesitamos vivir en una Asturias con sus pueblos y sus villas. Villas, quisiera aclarar, entendidas comunidades poblacionales. Y para ello nos hubiese gustado que cumplieran sus compromisos, tanto en materia de agricultura, incrementar los mercados locales y de ventas directas de productos agrarios. Pero la realidad es que los mercados locales no han recibido ayudas, sino abandono, y la venta directa carece aún de ningún tipo de regulación. También propusieron crear nuevas denominaciones de origen y marcas de calidad, pero en estos años lo único que han conseguido es que se pierda una, la del queso de los Bellos. Otro de sus planes era reforzar el capital humano y material para el medio rural. Pero la realidad es que se han recortado los recursos materiales humanos del Serida y de la Escuela de Agricultura de Villaviciosa. Prometieron fortalecer especialmente la producción ecológica y su comercialización en otros sectores, además del vacuno de carne, como los de la leche, la apicultura, los productos de la huerta y la transformación agroalimentaria. Y la realidad es que no hay ninguna envasadora, repito, envasadora, porque hay una comercializadora, no hay ninguna envasadora de leche ecológica en Asturias, y muchos apicultores ecológicos han tenido que cerrar. Y en cuanto a su discurso de ayer, la música ya nos suena también. Nos suena como si lo hubiéramos escuchado en 2012. Se llevaron a cabo planes de desarrollo para las áreas rurales de montaña en Oriente y Occidente. Planes para la agricultura ecológica, líneas de actuación, a pesar de las cuales se pierde población en esos concejos y las agricultoras y ganaderos ven diezmados sus ingresos aún más. La población joven sigue migrando y no hay alternativas educativas de formación profesional adecuadas a las actividades vinculadas al medio rural. Se cierran escuelas y los mayores se ven aislados en concejos, que pierden servicios y transporte público. Esos planes de desarrollo rural, señor Fernández, bien merecen una auditoría. Necesitan transparencia y una administración participativa en la distribución de esos más de 500 millones de euros del nuevo Plan de Desarrollo Rural. Un caso sintomático de la forma de hacer política del PP y del PSOE y de su falta de proyecto coherente para Asturias es, por un lado, la ausencia de referencias a la lengua asturiana en el discurso de Javier Fernández y, por otro, en el caso de Mercedes Fernández, una única referencia en la que defendía una rebaja todavía mayor del estatus de la asignatura del asturiano en la educación. Señores diputadas y diputados, el asturiano es una lengua que cada vez se transmite menos y hasta la UNESCO y el Consejo de Europa tienen que llamarle la atención al Gobierno asturiano para que proteja la cultura asturiana y los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de Asturias, porque este Gobierno incumple sistemáticamente la legislación vigente en materia lingüística y eso tiene un coste que se cuantifica en una pérdida cultural que van a pagar con muchas creces las generaciones que vengan detrás de nosotros. Pero si PSOE y PP rectifican su planteamiento de estos años y asumen la diversidad lingüística como un elemento que enriquece a todos los miembros de esta comunidad, hablen el idioma que hablen, deciden incorporarse a los planteamientos de las sociedades civilizadas de nuestro entorno, que potencian su patrimonio y la diversidad como elementos vertebradores y enriquecedores, también a nivel económico, porque también es enriquecedor a nivel económico, y asumen las peticiones de los organismos internacionales que alertan sobre la mala situación del asturiano, van a poder trabajar con Podemos también en ese tema. Os animamos a hacerlo porque la lengua, la cultura y los derechos creemos que no tienen, o al menos no deberían tener, color político. Una vez más, nos entristece ver que el Partido Socialista en Asturias no actúa
con la misma contundencia como lo hace el de Aragón para defender algo tan importante como es la educación. Un gobierno de la gente tendría claro que debería de haber una moratoria ante la LOMCE. Aquella ley asturiana de educación de la que usted, señor Fernández, hablaba en 2012 es hoy más necesaria que nunca. Si queremos obtener mejores índices de éxito escolar, es imprescindible la implicación de los padres y madres de alumnos en los centros educativos y la colaboración con el profesorado en la estrategia educativa. Asimismo, en la universidad, una ley asturiana de universidad que apueste por la excelencia a la par que por la defensa de estudiantes y docentes es igual de necesaria. Y personal también. Ustedes congelaron las tasas universitarias de primera matrícula, es cierto, pero a la vez incrementaron las de segunda y sucesivas matrículas. Ustedes saben mejor que nadie, por desgracia, que quien hace la ley hace la trampa. Señora Fernández, dice usted que hay que establecer medidas de mantenimiento de las escuelas rurales. Nosotros las llevamos en el Plan de Rescate Rural. ¿Apuesta usted por la escuela pública? Porque no es en absoluto la impresión que nos ha dado ni usted ni la ofensiva contra la educación pública del Gobierno de Rajoy en el archiconocido decreto 3+2. Estamos dispuestos, como ya demostramos, a reconocer sus aciertos. En materia de sanidad, mantener la asistencia universal en oposición al Real Decreto de 2012 promulgado por el PP es uno de ellos y debemos felicitarles. Consideramos positivo también el haber conservado una de las inversiones per cápita más elevadas del país, pero no pretenderá que comulguemos con estos datos en la mano, con ruedas de molino en otros aspectos. En su discurso hizo gala de la construcción de 2 hospitales y de la ampliación de Cabueñes. Curiosamente, los mismos méritos que se atribuye Esperanza Aguirre en Madrid. No nos engañemos. Sabe que el sanitario... Entiendo que esto, por lo que he visto estos días, debe ser bastante habitual en esta Cámara. Me sorprende que luego hablen del respeto del Grupo Parlamentario de Podemos cuando sistemáticamente se pisan las intervenciones de personas que, aunque de diferente ideología y color político, aquí dentro deberíamos ser compañeras. No, fuera no. Los cauces formales de la política nos deben a todos una responsabilidad, o debemos una responsabilidad que implica compañerismo político para mirar por objetivos comunes. De la puerta para afuera, las personas individuales son compañeras y amigos de quien quieren. Y, desde luego, creo que pocos de Podemos tendremos interés en establecer relaciones personales con ninguno de ustedes. Sabemos que el sistema sanitario es un organismo complejo, y ustedes lo saben también, en el que lo importante no es tanto cuánto se gasta, sino cómo se gasta y qué resultados obtienen. Aquí no vale el planteamiento hospital grande, ande o no ande, porque de esta forma se lastran los presupuestos y se hipoteca nuestra salud. De hecho, su política en sanidad tuvo más de boom inmobiliario que de ordenación sanitaria. No adecuando las plantillas a los espacios, como en el caso de la plantilla de enfermería nocturna en el Hospital de Mieres, donde se hace imposible realizar el trabajo con la plantilla actual en la nueva distribución del espacio. Súmese a los excesos en infraestructuras una gestión claudicante en la que retrocede lo público, otorgando cada vez más espacio a los intereses del mercado. Es especialmente sangrante el caso de Gispasa, que bajo su opacidad fragmenta y privatiza los servicios no sanitarios del nuevo UCA, y del Álvarez Builla de Mieres también, con nefastos resultados operativos, económicos y en materia de derechos laborales. En cuanto a los servicios sanitarios, el proceso es tímido pero constante. El tratamiento de las enfermedades laborales se encuentra por completo en manos de las mutuas. A su vez, la rehabilitación, algunas cirugías y el radiodiagnóstico ven derivada su actividad hacia clínicas y empresas privadas cada vez en mayor medida. De las casas comerciales y sus costosos suministros dependen gran parte de los laboratorios, muchas de las herramientas terapéuticas y diagnósticas e incluso los sistemas de gestión de información. El caso del Millennium en el nuevo UCA es un ejemplo de auténtico embargo informático. De esta forma, mientras contamos con un gasto hospitalario de los más altos del Estado, vemos erosionarse los principales pilares de la sanidad, la atención primaria y la salud pública.
Nos adelanta la construcción de 11 centros de salud. Nos preocupa que priorice el alimentar las hormigoneras antes que mejorar las condiciones del personal que atiende los ya existentes, revisar cartillas, invertir en formación o abrir consultorios dependientes en poblaciones cercanas de los ya existentes. Un buen ejemplo es Corbera, donde pretenden construir un nuevo centro de salud a escasos 400 metros del ya existente, una equipación que es relativamente nueva y, a decir verdad, está muy infrautilizada. Escuchen a los vecinos, señor Fernández. Sea consciente de que, aunque la información se omita entre el personal y los usuarios, se alzan no pocas voces de alarma. Lo dramático es que, a pesar de su fuerza y número, se comete la imprudencia de obviarlas. Señora Fernández, permítame que le diga que su discurso de investidura, y ayer se lo trasladé a la salida, fue brillante, aunque disfruté más de su fina ironía que de la naturaleza de sus propuestas. Y, por cierto, habrá que usar mucha ironía y con mucho cuidado a partir de ahora, gracias a la ley Mordaza que su partido ha hecho vigente desde el día de hoy. No puede sorprender a nadie que al PP y a Podemos les cueste ponerse de acuerdo en algo, pero eso no impedirá que nos comportemos con el respeto mutuo que la vida política exige. Saludamos la discrepancia, pero no rechazamos que haya, en algún momento determinado, posibilidades de alcanzar con ustedes también el consenso. Al fin y al cabo, el sentido común no le pertenece en exclusiva a ningún partido. Señor Fernández, no celebro en absoluto que nuestros proyectos políticos se encuentren tan alejados. No lo celebro porque no es bueno para Asturias y creo que tampoco es bueno para su partido. En otras comunidades ha sido posible algún tipo de entendimiento entre Podemos y el PSOE, ampliando así el número de actores implicados en el cambio. En Oviedo también fue posible un acuerdo programático entre la agrupación socialista y Somos Ubieu, que permitió desalojar tras 24 años al Partido Popular. En Oviedo, el papel de la FSA nos llenó de tristeza, señor Fernández, porque no estaba a la altura del legado de la tradición socialista que usted representa. Desde Podemos haremos lo que esté en nuestra mano para que haya puntos de encuentro entre ambas formaciones. Siempre hemos dicho que nos reconocemos en los socialistas de corazón. Lamentamos no poder reconocernos en sus políticas ni en su programa. Me gustaría recordar, en todo caso, que no nos faltan principios en común. Compartimos la lucha contra la discriminación y la apuesta por el empleo de personas con discapacidad, de jóvenes, de parados de larga duración y de mayores de 45 años. A lo largo de esta legislatura nos encontraremos, sin duda, así lo esperamos, en nuestra vocación común de defender los pilares del Estado del Bienestar. Sumaremos nuestros votos con ustedes en cualquier medida que pretenda poner un freno sincero a las políticas de austeridad que están desangrando la economía de nuestra tierra. El cambio es irreversible y no lo pueden protagonizar los mismos de siempre. Pero el cambio no es patrimonio de ningún partido, como ya se ha comentado en esta Cámara. Solo le pertenece a la gente. Por eso, seamos fuerza de gobierno o fuerza de oposición, seguiremos trabajando junto a todos los grupos parlamentarios para generar consensos. Y quiero hacer hincapié en esta frase, porque la dije en una junta de portavoces y me parece importante, con todos los grupos parlamentarios para conseguir consensos. Asturias merece que hagamos un esfuerzo y en Podemos estamos dispuestos a trabajar por ello. No queremos perder la oportunidad de trasladaros también nuestra confianza en que dicho esfuerzo sea mutuo. Gracias.